Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otoy, tu washan hatkarao so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa ischik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stonik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana holu traya tawaka spurana inhana waya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananganaya, antes Shihia Wishwa. Nuestros afiliados ya no necesitan acercarse personalmente a las oficinas de la EPSI Anas Guayú para realizar sus trámites y servicios. Ahora solo deben ingresar a la página www.epsianasguayú.com, hacer clic en la oficina virtual y seguir los pasos. Ahora desde cualquier lugar y a través de sus celulares, tabletas o computadores pueden realizar los siguientes servicios: afiliación y registro, atención al usuario, servicios de salud y prestaciones económicas. La oficina virtual le ayudará no solo a agilizar sus solicitudes, sino a ahorrar tiempo y dinero en transporte. Anas Guayú sigue evolucionando sus herramientas tecnológicas y generando bienestar a su familia. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Ya Guayacana Yahuru het Guayatarikat, Maka EPS, no te hain rut kahine horu sulumoy, tena ain rata haihakar huma. Hain pasulu puna tu página web sumakarari huna www.epsianasguayú.com regir kan ismit oficina virtual manaka na pole na himari kan kan pole no unir pat puts ka chir to kei re kan nai ni piaru he ru eter serurat ka te kachu re kan man pushware no hot se hai rut kan hit hey has wana hawer karot se chahain te una autorización pushware te casa aina kan rut ka wayu es por hai re piore wana wa ru María Palasa no le ni agora en sapi por rut ka chama hai re pushwa ya re ya rara te casa heket ka hai re ka chuerka wai re El tema de la semana. Hehoru, te puedes hacer so semana kat. No quiero pólvora debe ser el mensaje para toda la familia en estas fiestas de diciembre. No permitamos que los niños y niñas manipulen juegos pirotécnicos que pongan en peligro sus vidas. El doctor Franklin Alejandro Saravia, médico, pediatra, asesor de Anas Guayú, nos habla e invita a encender la Navidad sin pólvora. Watamar un pucho anaya utsiholu sau hapa inte puch ke sulup ndawara ke pucho tam sitio to koston te EPSI ka Anas Guayú hokai kat asha no sopna no hot wa chicken to sote na kat sunna tami rakat ka hamun puch kat namun na pushwa na wayu kana iru kachon kana upa na to omman ka pushwa na no na per na te pitch kana iru te shaita kat skatro sote na kat sunna mira Tera anai mainte so copper que emas ishas María este picho toma. Ano noche doctor que Franklin Alejandro Saravia, médico pediatra nya etais no te pichi o tenía etais mamá ya solo te EPSI ka Anas Guayú. ¿Cuál es el objetivo de la campaña No Quiero Pólvora? Que irre que san hotre yo toca no hota chequen en hat introsote en caso una mi irre makar homa uria kasway sawa que irre que san hamoy hat squay. Muy buenos días, bendiciones que tengan todos. Y el día de hoy estaremos hablando de la campaña No Quiero Pólvora. ¿Cuál es el objetivo de la campaña? En la EPSI Anas Guayú queremos invitar a los padres de familia, cuidadores, familias en general de nuestra comunidad guayú en evitar la no manipulación de juegos pirotécnicos debido a las consecuencias que traería esta actividad y así poder llegar a ser mortal, no solamente entre los adultos, sino además se
pondría en riesgo la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Año tras año se ha incrementado el número de personas que presentan secuelas graves por el uso de fuegos artificiales en el país, siendo los niños y niñas los más afectados. Y el motivo de esta campaña, No Quiero Pólvora, precisamente es poder bajar los índices de quemados entre la población infantil y adolescente e incluso erradicarlos, haciendo un llamado como miembro de la agremiación más importante del país desde el punto de vista de pediatría, que es la Sociedad Colombiana de Pediatría. Anu nek tok ke sawata kamat hamus ke reka kanai hol na shai sop na tera maria ka o tatra ke men skoi patra shaita ka skatara osoten ka so una mi ira ma una ya te psi ka anas wayo ke reka mai wai mushnia kai wena hirehia kana shi kanai makan te pichi eyo kana irusulu woman pushwari hai mahana te pitch kan no hapo intra shaita ka trosoten ka ma una mi ira na moin anter maria na toma ka hamoin tera oktas iro chiaman ka pangsari tna wayo no hot neshente pitch wayo mureu isaka chiki no hot ka ten prero hamoin sa sote ritrami ro ka mauria na yen muria kana te pitch kana himari kana iro ka hamoin narairua muria de naya muria na push tnai o tamsi shia yasa tera ke ire kwen ka satas no honi sai ni wanepi na prero te pitch kana iro ashaka terhe squat pat ayuri ka termayen wa ka suntro sote na ka mauna ya sahara hare no holer muria te pitch ka aner mauria tanai kmointo skas pushing tai te muria uska chiki ayatawas mate pitch ya sulu gomma en Colombia Asociación Colombiana Pediatría Monacat mushnya muy mauria. ¿Sabías que las personas víctimas de todo tipo de violencia reciben acompañamiento y seguimiento con atención integral en los servicios de medicina general, psicología y trabajo social en su IPS primaria? Estas atenciones buscan intervenir las afectaciones físicas y psicológicas causadas por el hecho de la violencia. La EPSI Anas Guayú te invita a que no te quedes callado. Paremos ya la violencia. Na Guayú, atahan kan muria kana tuma wana kario kana o kana pura wane ay mahanushinaya es wayu a karta etaka nama huru puna treherle kariru punerhan hana wanu ku apno psicología namu impulhat kaneki trabajo social huru terherle de peheka nane pione tucha pochik erhia hituhare ha upush choni e man kana tuma wayaral pura anai hanainaya suri nayur ha na puina ku propurokta TPSI kana wayu hena hirehia rut kapa man kahirle wane wayur ku wayu e man kate hanai upush wane wayur ku. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud cuando los niños y niñas manipulan pólvora? Buenas Akira, casa tawet kana moina te pitch kana wayu mureu yu. Ai rekantro sote kana terra mon kana holi na tuha inspire trosote ra ka at su una mi irra ma una ya. Excelente pregunta. La gran mayoría de personas que manipulan pólvora no solamente podrán presentar quemaduras en muchas partes del cuerpo al explotar o hacer explosión este tipo de artefactos, este tipo de sustancias, porque una de las principales causas de enfermedad o patología de la manipulación excesiva de la pólvora son las quemaduras. Pero ojo que los niños y niñas que pueden tragarse, comer, masticar pólvora en forma de los famosos traqui-traqui, los totes, choricera, con muchos nombres se les conoce, sea en la zona de la costa o en el interior del país, de la manera como lo llaman, pueden presentar ingesta de esta pólvora ocasionando lesiones a nivel sistémico. Cuando hablamos de sistémico es que pueden presentar alteraciones producto del paso de la pólvora en el torrente sanguíneo, en la sangre. Entonces los niños van a presentar manifestaciones hepáticas, lesiones a nivel pulmonar y esto conlleva a muchas complicaciones e incluso la muerte. Entonces, la idea de esta campaña No Quiero Pólvora es precisamente evitar y disminuir la incidencia de casos de niños quemados con pólvora o que vayan a ingerir algún tipo de pólvora.
Anu kaneko doctor que si paje tra asakiraka. Shimon. Hamoin tinskuai porque sape tetraman que sote nere mi hare te piche que te rosote ne caso una mi ira mashima. Hei hasha te hantena na yo kana shi kana iru. Otanai mahri que te piche. Terwane no hotne shia ine. Maria ina wayu kan hostun isha ina istum no sote erpana isaka na chiki terra. Otamsi terra man kan no horle saine apos ayuri terra ya sote ni pehewa. Hei kas na hape kas kasapna nana ina pusho na wayu kan erustum isare na chiki. Wani kasa huru hai hai na de tepich kan na tepich motso yo no kan ne mira re ne kire terra ho uchen ka tra ser tan ka na ispa amich traki monos otos pusho de kase chihito ne eruturishia ayushi stuma watahari kasa atait ka sun tepich lu womman Colombia sanai het musa se wena hi re mauria hai mahina tepich kan suri to sote na ka mauna ya skahamai ayu hernare ro nastuma ayu snekiro nastuma mayen she sokto tepich tuma no ruwate hai sabes que neskuin hotosote en kama una termiraka terra neskure aguata sakap na nasha yarar ayo sinapana ayo sinososo ayo nare rup nas pushu ante pichkan que neskure terra mseste hai soto hai no happen te osote en kaso una mira sahapo te pichi shimi hai te pichiska ota hai ma hi no uri na mure uyu kanasa huria neskui ota nosote shine te pichkan ma una ya hoto. Papi, yo quiero que mi niña me regale una muñeca. Prende la fiesta de Navidad sin pólvora. Adopta nuevas formas de celebración, evitando usar juegos pirotécnicos y así protegiendo la salud e integridad de los niños, jóvenes y adultos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La EPS indígena Anas Guayú te desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. EPS ikat Anas Guayú apos wanana rurhumui tu una hotu mira otta wane ana tu sa anas ke kat mira kat apo hatara tahumui otta ana hikir hut kat sauhuya kat hatakat sma aj mahawa surya ayuri otta rahumahan kana toto hai ya kana otta waya kana acha hira shwa kuat pas pura ana. Y por último, doctor Saravia, invitemos a la comunidad en general a decir no quiero pólvora cuando les sea ofrecida. Siruat karhoru puch musnik tok ke wen hai wan wayu kana pushwale no hot ta cheke introsote naka muy hanahia muy ka hapunare muy anu tasure muy no ho ishare reta chon muy hanahi wane wairu kuwa mushnya muy. Con la campaña No Quiero Pólvora, los invito para que ustedes, señor padre, madre de familia, cuidadores, familiares, por favor, de la manera más profunda desde el corazón, les invito a que no manipulen pólvora. La manipulación de la pólvora lleva a pérdida de dedos, pérdida de manos, pérdida de muchas cosas, pero lo más importante, la pérdida del amor, la pérdida de la paz y la tranquilidad en esta Navidad. Este es un mensaje con mucho cariño de la EPSI Anas Guayú, porque juntos gestionamos salud. Skaput hoto ayatawa kar hapun hat kat sop na hoto no sta chicken trosote rakatra osote en kasu una mira humui hana humui hiya kana iroshi kana yukan kama an kan te picha ma kan te pich wane rukua tamushi hiya kana skata mure ushata maite tamus puch ka humui kana no hori hapun te pich kariro no ho hiya ra no hapun to hima ari kariro kana muy hata inare ha inter nosote rensha amuro herle na hap mahapen machon heta na hap mama mapa her na hap o tamsia hiya es pura amuro urintra arewa kana tuma nerre naya mamahapoi amuro irnana intia no hore nanai moher nai na te pichka na iruwatta kai senai hetata kana mo puchkatu tamus homoin suru hete PSI kat kahamoi hiya kana tawaya kana acha haira shwakua purana. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud.
Anaya watsiholu sauhapo ipente puchkat. Prime hawasuri hotrosote rakatrosote nekasuna mira emi hawaska surani saplo te pitch hapo ipanuchi tokto que frankly anaya watsaunuki ten kuskara chikwa más que ni atanis mate pitch maunaya. Tarachi ves nuestra bola que se puch o tam sitio otro costun TPSI canas soto hai. Hiya que no te vaya can acha haira shuakwa purana.